Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos cerrando esta segunda semana del tiempo de Pascua y veíamos que al inicio de la semana estábamos meditando el capítulo 3, que era la conversación o el encuentro de Jesucristo con el fariseo que se llamaba Nicodemo, y cómo ahí se nos presentaba la doctrina del bautismo, ¿verdad? Jesucristo que decía: hay que nacer del agua y del Espíritu. Ya más adelante nos saltamos al capítulo 6 el día de ayer y veíamos aquel milagro grandioso de la multiplicación de los panes y de los peces y cómo se le dio de comer por lo menos a 5,000 hombres, eso sin contar las mujeres, sin contar los niños, y veíamos la actitud del muchacho que ponía a disposición aquellos 5 panes, aquellos 2 pescados, en relación, por ejemplo, a la actitud que tenían los apóstoles. Y fíjense que llamaba mucho la atención porque a veces, queridos hermanos, cuando estamos cerca, por ejemplo, de las cosas de Dios o de las cosas de la iglesia, a veces se nos olvida eso, que estamos con Dios, que estamos con la fuerza del Señor, y por eso cuando se nos presenta una circunstancia en nuestra vida, la resolvemos primero queriendo usar nuestras fuerzas, y ya cuando ya no podemos es que recurrimos a Dios. En cambio, el muchacho, que no era parte del grupo de los discípulos o de los apóstoles, pero al ver la acción de Dios en medio de la multitud que lo acompañaba en ese momento, al ver el problema, lo que hacía era presentarle a Dios eso que él tenía para que el Señor hiciera de ello lo que quisiera, ¿verdad? Entonces ponía primero a Dios. Y de ahí, el día de hoy, acabamos de escuchar esta narración de otro acontecimiento, de otra cosa fantástica que hace el Señor, que es caminar sobre las aguas, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos estos pequeños signos o milagros del Señor que manifiestan que Él es el Todopoderoso. Ciertamente, yo creo que cuando uno piensa cualquier milagro que el Señor haya hecho, pues ya eso es una manifestación del Ser Todopoderoso. Y es cierto, cualquier milagro que haya hecho, ninguno de nosotros lo puede replicar. Yo no soy capaz, por ejemplo, de decir, bueno, voy a ir a sanar a unos enfermos o voy a ir a expulsar a algunos demonios por mi cuenta, ¿verdad? O sea, si no es con el poder del Señor, no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, justamente es ahí donde, claro, ellos habían visto eso, pero lo habían visto como aquel acto del Señor compasivo hacia ellos. Y entonces, claro, ahora que lo ven caminando sobre las aguas, ven, el Señor es capaz de hacerlo todo. El Señor es capaz incluso de caminar sobre las aguas, no solamente de sanar a los enfermos como un acto compasivo de Dios hacia el pueblo, no solamente de expulsar los demonios como otro acto compasivo de Dios hacia sus hijos, sino también de caminar sobre las aguas. E incluso vamos a encontrar episodios donde calma el viento, donde calma las olas, y vemos que van a decir: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen, verdad? Y entonces, claro, es ahí, a través de esos signos, a través de esos pequeños milagros, que también nosotros, queridos hermanos, nos tenemos que llegar a convencer que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible para el Señor. Fueron las palabras del ángel a la Virgen María cuando le anunció que iba a ser la madre del Señor. ¿Cómo va a ser esto?, le decía la Virgen María al ángel. Para Dios todo es posible, ¿verdad? Entonces no hay nada imposible para el Señor. Pero a veces nosotros pensamos, no, es que el Señor
no me va a escuchar, o el Señor no me va a responder esta petición, o el Señor no me va a conceder esto. Claro, y ya de por sí nosotros ahí estamos dudando, ahí mismo estamos matando nuestra misma fe. Si nosotros lo presentamos al Señor, ¿cómo vamos a saber si el Señor lo va a responder o no lo va a responder? Pero se presenta con fe, no se presenta así diciendo, bueno, yo se lo pongo ahí, aunque ya sé que no va a suceder nada, ¿verdad? No, se lo ponemos al Señor esperando siempre su respuesta, independientemente cuál sea, o independientemente ya nosotros podamos decir, es que no va a suceder nada. No, se lo presentamos sabiendo de que el Señor lo va a ver, el Señor lo va a escuchar y nos va a dar la respuesta según su voluntad. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.